La Suprema Corte de Justicia y el Parlamento protagonizaron esta semana un choque de poderes. El 20 de este mes, el 20 de julio, el máximo órgano judicial declaró la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales, la Ley 19.830, aprobada en septiembre de 2019 con votos de todos los partidos para regular y transparentar los criterios de ascensos y traslados de los jueces. En la sentencia, la Suprema Corte sostuvo que el Poder Legislativo invadió la soberanía del Poder Judicial al legislar sobre su organización interna. En ella, los magistrados citaron expresiones del constitucionalista Martín Rizo, que advierten que la intervención de los poderes políticos en la elección de los jueces implica una politización de las designaciones y una pérdida de garantías respecto de la independencia judicial. El senador frente amplista Charles Carrera, que fue uno de los redactores de aquella ley, sostuvo ayer que la sentencia de la Corte es una infamia e implica un retroceso en la transparencia del funcionamiento de la justicia. Vamos entonces a incluir por lo menos un primer enfoque en torno a esta discusión que vuelve. Estamos con el senador del MPP, Charles Carrera. Senador Carrera, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gusto estar en comunicación contigo, con Romina y con todo el equipo, con toda la audiencia. Esta ley del año 2019, a ver si estoy bien en el resumen, tiene 3 grandes capítulos: normas que regulan el ingreso a la judicatura, normas que regulan el sistema de ascensos para los jueces y normas relativos a los traslados, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Bien, ¿por qué se optó por votar aquella ley? ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue el motivo de aquella ley? Sí, en primer lugar, esa ley del año 19 lo que hace es modificar un conjunto de artículos de una vieja ley del año 85, que es la ley 15.750, que es la ley orgánica de los tribunales, que lo que denominamos los abogados la LOT. Como ustedes saben, la Cámara de Senadores participa en un proceso de designación, que es el proceso le da venia al nombramiento de los ministros del Tribunal de Apelaciones. La Suprema Corte de Justicia nos eleva, el presidente de la Suprema Corte de Justicia eleva una propuesta, y esa propuesta va a consideración de una comisión especial de la Cámara de Senadores que se llama Comisión de Asuntos Administrativos. Y allí se discute, se analiza la situación y se eleva un informe al Pleno. En aquel momento, en el año 19, a través de un trabajo que hice, yo pude comprobar y probarle a los demás integrantes de la comisión que la Suprema Corte de Justicia no estaba respetando los criterios que se habían establecido a través de acordadas, en los cuales, por ejemplo, una persona que proponían, que no viene a dar el nombre de esa persona, que es ministro de un tribunal de apelaciones, estaba en el lugar 13 de esa lista de prelación. Y del lugar 13 lo proponían a que se lo designara ministro de un tribunal de apelaciones. Entonces ahí comenzó un intercambio político. En esa comisión estaba el senador Bordaberry, entre otros, y comenzamos a trabajar sobre este proyecto de ley. Una aclaración. La Sí. Suprema Corte podía hacer aquello. En el marco legal vigente tenía esa discrecionalidad. No, de ninguna manera. Digo, de ninguna manera tienen. Por eso esta ley lo que viene es pero podía hacerlo. ¿Era ilegal aquello que estaba haciendo? ¿O era inconveniente o era discutible? ¿Cómo lo definiría? En mi opinión, de acuerdo a las acordadas y a las reglamentaciones internas de la Suprema Corte de Justicia, era antirreglamentario, para no decirlo ilegal. Antirreglamentario, o sea, usted dice que no se estaba cumpliendo una reglamentación interna de la propia Suprema Corte. Claro, porque la discrecionalidad, actuar con discrecionalidad y elegir sin un criterio objetivo y actuar con discrecionalidad, lo que da lugar es a abusos. Y entonces, porque en definitiva lo que da lugar es a eso, y hay problemas internos, porque esta ley que promoví, que fue ley y que fue votada por unanimidad en el Senado, yo después en diputados sé que tuvo voto de todos los partidos, es decir, es una ley que a esta altura del desarrollo del Estado de Derecho de la República
No hay ningún argumento válido para decir que no tienen que existir criterios objetivos, como decía usted al principio, criterios objetivos para ingresar, porque lo que dice esa ley que se declaró inconstitucional es que los jueces deben ingresar por concurso, oposición y méritos, y deben haber aprobado el curso de formación del Centro de Estudios Judiciales, del CEJU. Luego lo que te dice es un conjunto de criterios objetivos para el ascenso, es decir, los criterios objetivos, porque los jueces tienen que saber por qué se los califica, cómo se los califica. Y si no están de acuerdo, los jueces de la República, los funcionarios públicos, tienen derecho a recurrir, porque tienen que existir criterios objetivos y transparentes. Y en tercer lugar, un tema que es muy importante también, es el tema de los traslados. Tiene que existir un mecanismo. Esa ley que dice que antes de trasladar un juez, no es que yo de hoy para mañana traslado un juez, porque ese juez está teniendo causa. Quizás convenga explicar brevemente qué es el traslado, ¿no? ¿Qué puede implicar un traslado? Un traslado puede ser por materia, por departamento. Puede ser que un juez esté atendiendo una causa en Rivera, un caso en Rivera, un caso complejo, pero no es que hoy lo que pasa en los hechos es que de hoy para mañana lo pueden trasladar en 24 horas. Lo pueden trasladar incluso de especialidad. De especialidad. O sea, alguien que está actuando en la esfera de la justicia penal es trasladado a la justicia civil, por ejemplo. Como ha pasado, como ha pasado casos, sonados casos. Entonces, acá lo que busca esta ley es darle criterios objetivos. Primero decir que se le debe dar vista previa, es decir, yo sí te voy a trasladar, lo voy a trasladar a usted, Cotelo, del departamento Rivera a Montevideo o de la esfera penal a la esfera civil, yo le doy vista con una antelación de 10 días. Y el juez no se puede oponer, no es que se pueda oponer, pero por lo menos que haya un mecanismo transparente, que haya una fundamentación, que esa resolución de la Suprema Corte de Justicia sea fundada. ¿Por qué lo estoy trasladando a Cotelo? Lo estoy trasladando por X motivos. Entonces, pero ¿qué es lo que hay de por medio? La posibilidad de que los ascensos o los traslados se usen como premio, como castigo. Es así. En los hechos es así. Es así porque si uno no tiene una carrera transparente, ¿quién se puede oponer a todo lo que estamos hablando? Nadie se puede oponer. Y esto no es violentar la división de poderes, no es que haya un avasallamiento del poder legislativo sobre el poder judicial. Y tan es así que la ley del año 85, que es la ley orgánica de la judicatura y de los tribunales, avanzó sobre una serie de cuestiones de lo que tiene que ver con la organización del sistema de justicia en Uruguay. Avanzó sobre los concursos, y la Suprema Corte de Justicia nunca declaró inconstitucional la ley del año 85. Usted se está adelantando acá a uno de los argumentos para discutir esta declaración de inconstitucionalidad que acaba de aprobarse. Pero vamos por partes. Yo le preguntaba y usted contestaba el contexto, ¿no? Los antecedentes, por qué se entendió necesario ir a la aprobación de esta ley. Por la discrecionalidad que pudimos identificar que tenían los ministros de la Suprema Corte de Justicia para solicitar venias para designar ministros de los tribunales de apelaciones. ¿Y cómo fue que se logró el apoyo multipartidario? Porque usted es Frente Amplista, esto se votó durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, pero votaron todos. Porque analizamos, tuvimos como 6-7 meses discutiendo este ascenso, que no quiero dar el nombre de esta persona, pero estuvimos discutiendo sobre este ascenso, citamos a la Suprema Corte de Justicia, pedimos informes, citamos a la Asociación de Magistrados del Uruguay, y utilicé este argumento para convencer en aquel entonces al senador Bordaberry, que es un senador estudioso, ustedes lo saben, y es un hombre del derecho. Y entonces le dije al senador Bordaberry, pero si nosotros no podemos hacer esto, en el año 85, ¿por qué se hizo esto? Uh-huh. Y entonces él me dijo, mira, ese es un argumento válido. Entonces fue por eso que logramos que saliera por unanimidad de la Comisión de Asuntos Administrativos, y yo que hice en mi bancada y lo que hice fue, le dije, bueno, nosotros ahora vamos a votar esta venia, en la cual existió una gran discrecionalidad en la elección de este juez, pero el acuerdo político al que llegamos es que vamos a promover esta ley para establecer una serie de mecanismos de transparencia para la designación de los futuros jueces. Bien, y así que entonces la ley en el Senado tuvo unanimidad.
unanimidad, prácticamente algún artículo, algún senador, alguna senadora suplente del Partido Nacional en aquel momento no votó, algún artículo, pero en general la ley fue votada por unanimidad. ¿Y en la Cámara, en representantes? Y por amplias mayorías. Ahí yo no sabría decirle, Cotelo, pero creo también que votaron todos los partidos, digamos. Todos los partidos, sí. No unanimidad, pero todos los partidos. Bueno, usted mencionó recién, la Asociación de Magistrados del Uruguay participó en la redacción de la ley, estuvo de acuerdo con esta ley. Claro, la Asociación de Magistrados fue invitada en aquel entonces a la Comisión de Asuntos Administrativos y realizó muchísimos aportes, porque en el mundo, estos temas se discuten en el mundo, y en el mundo moderno no se cuestionan todos estos mecanismos de transparencia para la selección, el ascenso, y para evitar estos traslados sin fundamentos. O sea, la Asociación de Magistrados estuvo de acuerdo, pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la época optaron por presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Esto último fue una sorpresa o ya se sabía que podía ocurrir? No, yo pensé, a mí lo que me llamó la atención y realmente, yo este año soy el presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y estuvimos trabajando porque estuvimos convocando este año a la Asociación de Magistrados, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y nosotros queríamos hacer algún ámbito de diálogo con las autoridades y con los magistrados, con los jueces, para ver, bueno, si podíamos destrabar esta situación. No, pero mi pregunta es, porque cuando se terminó de aprobar la ley, en aquel momento, ¿ustedes imaginaban que podía venir un recurso de inconstitucionalidad? Yo no pensé que llegaran a ese extremo, no, la verdad que no. A mí en aquel momento me tomó por sorpresa, primero por la mayoría que obtuvo esta ley. Por eso te decía que en general fue votada por unanimidad. Bien. Y en definitiva, si es votada por los legisladores, es apoyada por los ciudadanos, porque nosotros, el Poder Legislativo, tiene el respaldo de los ciudadanos. Y creo si se diera un debate franco y serio, que yo creo que son los temas, y te agradezco a ti y a la producción que estén tratando este tema, son los temas que tenemos que discutir los uruguayos, los temas justicia. Bueno, pero lo cierto es que pocos meses después de la aprobación de la ley, viene ese recurso de inconstitucionalidad votado por 4 ministros de la Corte, ¿no? Sí. Eduardo Turel, Luis Tosi, Elena Martínez y Bernadette Minbiel. Que a su vez tomaron como base consultas, ¿no? Se apoyaron en pronunciamientos de especialistas como Carlos del Piazzo y Martín Rizzo. Sí, consultas pagas, ¿no? Consultas que hicieron, consultas contratadas. Bueno, pero estamos hablando de profesores prestigiosos en esta materia. O sea que no es descabellada la lectura, la interpretación, la argumentación de los ministros de la época. No, para mí es descabellada totalmente. Porque es descabellada totalmente por el argumento que le dio, un argumento lógico, racional y de sentido común. Si en el año 85 se avanzó en los temas de concursos y de ascensos en la ley 15.750, esta pequeña reforma que se hizo en el año 2019 es absolutamente válida. Para mí es totalmente descabellado ese argumento. No es válido un argumento, pero además, en la teoría de la división de poderes, no existen poderes absolutos. Pero además, si uno va a los orígenes de la Constitución de 1830, en la Constitución de 1830 se da algunas pinceladas el constituyente de lo que sería la organización del Poder Judicial. Pero hay cuestiones que son dejadas a la reglamentación de la ley. Nosotros ese debate también lo dimos en su momento. Para mí esto es absolutamente descabellada y es contrario al Estado de Derecho actual y de la República actual. Y por algo los jueces, por algo la Asociación de Magistrados está luchando hace años por tener un mecanismo transparente de ascensos, de selección y de ascensos, y para evitar los traslados arbitrarios. Bueno, pero la discusión es si ese mecanismo transparente de ascensos, etcétera, debe ser resuelto adentro del Poder Judicial o si puede venir el Poder Legislativo a dictarle esas normas, ¿no? No, pero nosotros no le estamos dictando, nosotros le estamos dando criterios objetivos, estamos coadyuvando para el desarrollo del Estado de Derecho. Lo cierto es que... estamos diciendo, selecciona a tal juez, porque ahora nosotros, ¿qué pasaría si la Cámara de Senadores no le da venia a ninguno de los ministros propuestos? Porque nosotros participamos en el proceso de nombramiento de los ministros de los tribunales de apelaciones. ¿Qué pasaría? Porque yo me tuve que tragar varios sapos en este tiempo.
Porque ellos en forma arbitraria no aplicaron la ley, sacaron una reglamentación arbitraria que está siendo recurrida por la Asociación de Magistrados, y ahora que tenemos la amenaza de los magistrados que van a pasar a una instancia superior a nivel internacional reclamando transparencia en el proceso de selección y ascenso. Ahora, durante el trámite que fue teniendo el recurso de inconstitucionalidad, el Poder Legislativo respondió y empezó objetando el hecho de que la Suprema Corte estuviera legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Ahí ya hubo un foco. Claro, ahí ya hay una cuestión compleja, porque la Suprema Corte de Justicia fue juez y parte, y eso es bastante complejo también. Ahí hay un cuestionamiento de legitimación activa, si la podía promover. La Suprema Corte de Justicia promueve una acción de inconstitucionalidad que tiene que resolver la propia Suprema Corte de Justicia. Con sus propios jueces, que eso también es un mecanismo, que eso también para avanzar en el Estado de Derecho, nosotros en algún momento tenemos que discutir estos temas. Antes, en una ley bajo el régimen de la Constitución del año 19, existía un sistema de conjueces. El Parlamento Nacional nombraba de un listado de 20 jueces, de conjueces, y en estas cuestiones que estaba involucrada el propio Poder Judicial, los propios jueces, la propia Suprema Corte de Justicia, para no ser juez y parte, cuando tenía que resolver sobre esas cuestiones, se iba a ese listado de conjueces que lo elaboraba la Asamblea General. Entonces yo creo que esos son los temas que tenemos que discutir. Sí, bueno, en otros países existe la Corte Constitucional, ¿no? También, eso es una opción, pero existe otro órgano, no la Suprema Corte, que es el que resuelve sobre cuestiones de constitucionalidad. No, estoy de acuerdo contigo, pero ahí tenemos que modificar la Constitución. No, de acuerdo. Pero entonces, bueno, pero por eso te digo, mira, yo lo que propongo... Los ministros evaluaron que sí, que la Corte se encuentra legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad, debido a que las normas legales cuestionadas afectan a la Suprema Corte en sus competencias como organizador constitucional de la Administración de Justicia. Pero siempre va a quedar la duda, Cotelo, siempre va a quedar la duda, porque nosotros tenemos que ver, es decir, los fallos luego, uno tiene, está bien, es un conflicto que se dirime, hay una sentencia y hay un fallo, pero los fallos uno tiene que tratar que sean aceptados. Y cuando los propios jueces resuelven sus propios asuntos, eso crea suspicacia en la sociedad. Entonces lo mejor es ir por el camino, un sistema de conjueces, en el cual por lo menos darle la tranquilidad a la sociedad, que no son sus propios jueces los que están resolviendo. Sí, porque lo que hizo esta vez... Atinentes a salarios, atinente a la carrera funcional, eso no está bien, en una democracia eso no está bien. Lo que se hizo para resolver sobre el recurso de inconstitucionalidad fue conformar una integración especial ad hoc de la Suprema Corte con ministros de tribunales de apelaciones, ¿no? Sí, pero también, pero yo me imagino hacia adentro los problemas que hay, porque imagínate, toda la Asociación de Magistrados está peleando por un sistema transparente de ingreso, ascenso y evitar la arbitrariedad de los traslados. Pero también que tenemos 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia que tienen una serie de poderes y que no es controlado ni por la sociedad ni por el Poder Legislativo, que también está después son los que tienen que calificar a esos ministros que terminaron resolviendo esta situación. Es una situación compleja. Dicen en la Suprema Corte, no hay duda de que estas son situaciones atípicas, que hubiera sido deseable que la Constitución previera otro juez de la constitucionalidad de las leyes o de esta ley, pero no lo hizo, y al no hacerlo no puede impedir a la Suprema Corte el accionamiento, puesto que tal impedimento no surge de la Carta y además, en caso contrario, numerosas leyes quedarían al margen del control de constitucionalidad, lo que choca abiertamente con el sistema previsto en la Constitución. Flor de tema ¿no? O como es un asunto al costado del asunto principal del que estamos hablando, pero que, bueno, en el fondo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con hasta dónde llega ¿cómo decirlo? La autonomía del Poder Judicial, ¿no? Pero no es, pero en los Estados de Derecho del siglo XXI los poderes no son absolutos. Está bien, hay una organización que te organiza que hay 3 poderes, pero hay un sistema de regímenes de contralor.
de frenos y contrapesos. Es decir, eso es el diseño institucional que tenemos. Señalar hoy que el Poder Judicial es absoluto no es así. Pero nadie puede estar en que exista un mecanismo transparente, como te decía, y lo vuelvo a repetir, para el ingreso, el ascenso y que no haya traslados arbitrarios, porque eso que un traslado arbitrario, lo que hablamos hoy, que quizás que los oyentes no se dan cuenta, es decir, pero eso es puede ser violentar la autonomía, puede ser violentar la imparcialidad, puede ser violentar un principio que se llama el principio del juez natural, porque antes que un ciudadano, antes que llevemos un conflicto a la justicia, los jueces ya están establecidos por ley, por un sistema de turnos. Pero si yo a través de mis poderes como jerarca del sistema lo puedo trasladar, yo estoy violentando eso. Pero entonces, a ver, para ordenar esta parte de la entrevista, por si el oyente se nos perdió, y teniendo en cuenta que yo en particular no soy abogado, a ver si paso en limpio. Por un lado teníamos la discusión sobre si desde el Poder Legislativo se podía legislar sobre cómo se nombran, cómo se trasladan, cómo se asciende a los jueces. Esa es una discusión. La Suprema Corte de la época entendió que no se podía, que había una interferencia, que se estaba invadiendo. Un poder estaba invadiendo las potestades de otro. Después se tuvo la discusión sobre bueno, suponiendo que esté de por medio esa visión, si la Suprema Corte tenía legitimidad para plantear el recurso de inconstitucionalidad. Lo cierto es que la presentó. Y después estuvo la discusión sobre cómo se lauda un recurso de inconstitucionalidad de este tipo, el mecanismo que se empleó de nombrar una corte con ministro de tribunales de apelaciones. Es impresionante, ¿no? Una capa arriba de la otra de debates, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que tenemos que entender nosotros desde el sistema político y la ciudadanía en su conjunto es discutir los temas de justicia, exigir que haya mecanismos de transparencia para el ingreso, el ascenso, para la carrera judicial, asegurarle eso a los magistrados para que pueda prevalecer esos principios que marca nuestra Constitución, que son el principio de imparcialidad de nuestros jueces. Y tenemos que buscar mecanismos para resolver esto. Sin ir a la reforma de la Constitución, lo que se puede establecer es un sistema que te decía de conjueces. Bien. Existió en su momento y es la Asamblea General la que nombra un listado de jueces para que la Suprema Corte de Justicia, para que nuestros jueces no sean juez y parte en causas en las cuales tienen interés. Bueno, lo cierto es que la sentencia está. Y no tiene apelación posible, no hay cómo presentar casación o algo por el estilo, se terminó allí el asunto. La Suprema Corte declaró inconstitucional esta ley. Me gustaría que enseguida entonces viéramos con usted qué viene ahora o qué alternativas hay, por ejemplo en el Parlamento, por ejemplo con la Asociación de Magistrados. Ya retomamos la entrevista con el senador Charles Carrera. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley 19.830, una norma aprobada en septiembre de 2019 con amplio apoyo político destinada a regular y transparentar los criterios para ascensos y traslados de los jueces. ¿Qué escenario se abre ahora? La entrevista esta mañana es con el doctor Charles Carrera, senador del Frente Amplio, integra el Movimiento de Participación Popular, que fue uno de los redactores de aquella norma. Doctor Carrera, vuelvo al nudo de la discusión. Quizás puede pensarse que hay algo de reiteración incluso, pero me parece necesario, porque recién estábamos concentrados en cómo se tramitó el recurso de inconstitucionalidad. Me parece bueno volver al nudo del asunto. ¿Qué fue lo que laudaron los ministros que fueron elegidos para la Suprema Corte a efectos de resolver en esta materia? Fueron los ministros Claudia Kelland, Álvaro Mesere, Edgardo Etling, Loreley Pera y Alicia Álvarez. Ellos definieron por unanimidad la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 10 de aquella ley del año 2019. ¿Qué argumentaron? Que el Poder Legislativo invadió la soberanía del Poder Judicial al legislar sobre la organización interna de los jueces. Alegaron que la Constitución establece
que es la Suprema Corte quien debe seleccionar y asignar a los jueces y posee discrecionalidad para ello. Así como el Poder Judicial carece de facultades para imponerle al Poder Legislativo cómo debe seleccionar a sus funcionarios, el Poder Legislativo no puede señalarle al Poder Judicial pautas sobre cómo ha de seleccionar y distribuir a sus jueces, dijeron en este fallo. La potestad de implementar una carrera judicial y establecer los parámetros para ello es materia reservada al Poder Judicial, insistieron, y en todo caso es la Suprema Corte la que puede autorrestringirse en esa discrecionalidad a través de una reglamentación que establezca mecanismos objetivos. En síntesis, ¿cuál es su visión? Usted dijo que esto, ¿cómo fue que el término que utilizó? Que era una infamia. Infamia. ¿Por qué llega a utilizar la palabra infamia? No, está bien, Cotelo, pero primero hay que decir que no hay ninguna violación de la separación de poderes. Realmente es una sentencia que parece del siglo XVIII. A mí me da mucha lástima. Usted dice que es formalista, excesivamente formalista. Sí. Es una sentencia excesivamente formalista. Parece que estamos en el siglo XVIII. El Poder Legislativo no le impuso ningún mecanismo de cómo de elección de los jueces, sino lo que le estableció fue un conjunto de parámetros objetivos, que sea un mecanismo transparente y que asegure la transparencia en el ingreso y en el ascenso de los jueces, y que les dé herramientas a nuestros jueces, a los jueces de la República, para que puedan tener una carrera, es decir, que tengan el diseño de una carrera y que tengan herramientas para que puedan ascender sin criterios subjetivos y sí con criterios objetivos. Ese es el meollo de la discusión es ese. Es algo que yo le dije en el año 85, el Poder Legislativo había avanzado sobre legislar cuestiones atinentes a la carrera de los jueces en una ley que es la 15.750, y esta ley del año 19 lo que hace es realizar pequeñas modificaciones, pero en esa ley. Sí. Entonces, usted argumenta, en el año 1985 no se sostuvo que aquella ley era inconstitucional, no se le impugnó, ¿no? Ese es un argumento. Usted decía que 35 años. Ese argumento lo manejó en las conversaciones con el senador Pedro Bordaberry. Y el senador Pedro Bordaberry, que es un hombre de derecho y estudioso, acompañó el proyecto en ese sentido. Pero hay una endija, en ese razonamiento hay una endija. A lo largo de la historia hemos visto cómo una misma ley puede ser declarada constitucional o inconstitucional por la Suprema Corte según cómo está integrada la Suprema Corte. O sea que aquel precedente del año 85 es relativo en ese sentido, ¿no? No, pero es un precedente muy válido porque es la ley, es una de las leyes que se aplican. Claro, pero capaz que en aquel momento había otra integración de la Suprema Corte y le declaraban inconstitucional la del 85. No, pero hoy lo puede declarar inconstitucional si quieren. Con ese argumento del siglo XVIII de esta sentencia, pueden declarar hoy inconstitucional la ley la LOT, la ley orgánica de la judicatura. Hoy la pueden declarar inconstitucional, porque parte de la base como que el Poder Judicial es un poder absoluto y adentro de ese poder hago lo que quiero. Si soy uno de los 5 reyes que estoy en la Suprema Corte de Justicia, ahí adentro se hace lo que se quiere. Y hoy no existen, en el Estado de Derecho actual no existen poderes absolutos. No existen, porque tiene que existir un mecanismo de contralor. Bueno. Y esa es la base, y por algo es que nosotros lo que tenemos que hacer hacia adelante, primero yo creo que en la sociedad hay que tratar de debatir esto. A ver, porque pero hay que discutir los temas de justicia. Vuelva a lo que resolvieron en la sentencia de inconstitucionalidad. Los ministros aclararon que esta sentencia no se propone cuestionar qué mecanismos objetivos deberían utilizarse para la selección, designación, traslado y ascensos de los jueces, concurso, méritos, antigüedad, etcétera, sino determinar quién es el único poder del Estado que, de acuerdo al constituyente, que es el pueblo, se encuentra legitimado o cometido normativamente para establecer los parámetros y criterios sobre el particular. Los ministros aclararon en este fallo que no están en desacuerdo con el objetivo de la norma. De hecho, en marzo de este año, la Suprema Corte aprobó una nueva acordada con un nuevo sistema de concurso y con otros mecanismos más objetivos para los ascensos. Que está siendo recurrida, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Cómo ve este nuevo mecanismo que aprobó el propio Poder Judicial este año? Es
un mecanismo que no le da garantías a los jueces, no establece criterios objetivos, parámetros para que los jueces puedan tener información y si no están de acuerdo puedan recurrir, porque uno si le da un puntaje, si uno analiza el desempeño, el trabajo de un funcionario que lo está evaluando, uno le tiene que dar la información para que hasta ese propio funcionario, bueno, trate de mejorar para poder avanzar en el desarrollo de su carrera. Por algo, la Asociación de Magistrados hoy está recurriendo este nuevo mecanismo que se estableció en marzo de este año. Bueno. Entonces, y la Asociación de Magistrados tiene intención de ir a organismos internacionales, a los efectos reclamando una carrera, es decir, que se respete los principios de transparencia en el desarrollo de la carrera judicial. Sí. Entonces, nosotros... La Asociación de Magistrados va por ese camino, va a llevar el tema a organismos internacionales. Y a nivel legislativo, que es el ámbito en el que usted se mueve, ¿es esperable algún otro tipo de acción? Se lo pregunto porque usted decía en la carta en búsqueda, ¿cómo mejorar la justicia de nuestro país? Para eso nos debemos una discusión franca. Y sin lugar a dudas, yo voy a tratar en la Comisión de Asuntos Administrativos, voy a tratar de que discutamos estos temas. Yo le he planteado a los colegas a los integrantes de la Comisión de Asuntos Administrativos, les he planteado que nosotros tenemos que discutir estos temas de los conjueces. Nosotros no podemos permitir que la propia Suprema Corte de Justicia sea juez y parte cuando tiene que analizar situaciones atinentes a salario o carrera funcional. Sí. Tenemos que buscar un mecanismo transparente y que sea válido. Esto existió en nuestro país y puede existir. Yo sé que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia están de acuerdo con esta posición. Bueno, entonces creo que esto es un debate. Es uno de los temas que usted dice que hay que discutir, pero el otro, el de fondo, digamos, el de regular y transparentar los criterios para designación, ascensos y traslados de jueces. Yo lo que estoy esperando es que volver. Ahora la Asociación de Magistrados está en elecciones ahora en los primeros días de agosto. Después que se elija una nueva directiva, yo los voy a invitar nuevamente a la Comisión de Asuntos Administrativos para, bueno, pedirles su opinión en forma oficial y volver a invitar a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia para volver a dialogar. Nosotros acá tenemos un problema y un problema serio, pero más por lo que yo le decía. Pero a ver, una duda allí. ¿Es usted quien dice que tenemos un problema y un problema serio? ¿Qué dicen los otros partidos políticos? Yo recordaba recién, usted recordaba también que la ley del año 2019 salió por unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en diputados. ¿Usted es el único que está ocupándose del asunto en estos días? ¿Qué ha hablado con sus colegas? No hemos podido conversar porque no tuvimos comisión de asuntos administrativos en estos días. Ahora nos vamos a volver a reunir el 3 de agosto. No he podido conversar en conversaciones informales con algún legislador del oficialismo. Ellos están preocupados por esta situación que le decía que terminan siendo juez y parte en el asunto. Eso lo hemos conversado al inicio de esta legislatura en el ámbito de la comisión con algún legislador del Partido Nacional y del Partido Colorado. Claro, pero ahora parecería que este es un tema del Frente Amplio solo, o del senador Charles Carrera solo. No, este es un tema del Frente Amplio. Charles Carrera integra un partido. Está bien, un tema del Frente Amplio, no se está escuchando a los otros partidos. No, sí, bueno, pero hay que ver en los ámbitos de la comisión, verlo, pero nosotros desde el Frente Amplio, este es un tema que lo queremos discutir, hay que promoverlo, hay que tratar de avanzar en los temas de justicia. Hay una discusión, por ejemplo, en la cual yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que ir hacia la creación de un Ministerio de Justicia para que se comiencen a discutir los temas de justicia y que se puedan discutir estos temas de evaluación de la justicia. Entonces, los planteos que voy a hacer, usted me decía, este es un tema del senador Carrera. No, en la Comisión de Asuntos Administrativos, este año por unanimidad, por todos los integrantes, convocamos a la Asociación de Magistrados del Uruguay y al presidente de la Suprema Corte de Justicia para analizar esta acordada que usted decía en marzo de este año. Entonces yo creo que interés en avanzar en los temas de justicia, en estos temas que son tan importantes para el Estado de Derecho, yo creo que ningún integrante del sistema político puede estar en contra. Bueno. Lo que sí podemos discutir es ver cómo... ¿Cuál es el resultado final? Ahí sí se puede discutir. Bueno. Pero acá el problema complejo que yo le decía a Cotelo es que nosotros, la Cámara de Senadores,
estamos en el proceso de nombramiento de los ministros de los tribunales de apelaciones, porque es un sistema complejo. La Suprema Corte propone a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores evalúa y hace lugar o no a la venia. Entonces, es un tema en el cual nosotros participamos, por eso es un tema Ahí sí tienen participación, ahí sí el Poder Legislativo tiene participación de acuerdo a lo previsto en la Constitución. Claro, pero por eso le decía, si yo hoy no nombramos ninguno, porque en definitiva, si no nombramos ningún ministro del Tribunal de Apelaciones, que no va a pasar, porque nosotros eso no lo vamos a hacer, pero si no llegáramos a nombrar, se puede paralizar la justicia en Uruguay. No llevamos en consideración ninguna de las propuestas que hace la Suprema Corte de Justicia. No podemos llegar a eso. Entonces yo creo que tenemos que avanzar y buscar mecanismos objetivos. Ahora, para terminar, en cuanto a la carrera judicial, el tema que nos convoca en esta entrevista, el que en principio estábamos discutiendo, después usted ha ido agregando otros aspectos del Poder Judicial que necesitan debate, pero la carrera judicial, ¿debe necesariamente estar regulada por ley? ¿Por qué se lo pregunto? Porque la Asociación de Magistrados entiende que si la regulación de la carrera judicial no se establece por ley, por lo menos debe haber otra acordada, debe haber una acordada de la Suprema Corte que establezca criterios que satisfagan los criterios, la objetividad, digamos, ¿no? Mire, en mi opinión, tiene que ser establecida por ley. Eso es, yo creo que es una opinión jurídica acorde a la Constitución de la República, respetando ese principio madre del Estatuto de los Funcionarios Públicos, que los funcionarios deben estar al servicio de la nación. Entonces nosotros debemos exigir criterios objetivos y transparentes de ingreso, de selección, ingreso, ascenso y evitar arbitrariedades. Pero lo que quiero decir es que si van de nuevo por una ley, van a tener otra vez una declaración de inconstitucionalidad. No, lo que tenemos que ver es la forma de poder avanzar en esto a través de diversos mecanismos. Porque la otra solución es ponerse de acuerdo con la Suprema Corte para que haya un reglamento interno que efectivamente consagre criterios como los que se pretendían con la ley, no sé. Sin lugar a dudas, esa puede ser una opción, y en la cual, tenemos que, cuando me llega un expediente a mí solicitando un nombramiento, solicitando venia para nombrar un ministro de Tribunal de Apelaciones, yo pueda controlar, fijarme en la acordada y controlar que se respetó. Es eso también lo que estamos pidiendo nosotros. Lo que pide la Asociación de Magistrados ese fue el debate inicial en el año, a finales del año 18, principios del año 19, porque existía un nombramiento que no respetaba ninguna de las normas, y en aquel momento lo pudimos probar, que los criterios objetivos que decían la Suprema Corte de Justicia al momento no se respetaban. Entonces, yo creo que sí, que tienen que existir criterios objetivos. Si usted me pregunta como jurista, como abogado, para mí tiene que ser por ley. Pero lo que quiero es que haya un reglamento objetivo que le dé garantías a todos. Y hoy los principales involucrados, que son los jueces de la República, no están de acuerdo con estos reglamentos que han existido hasta el momento, y por eso están reclamando, por lo menos, como dice usted, una acordada donde haya un conjunto de criterios objetivos que le dé garantías a todos. Porque en definitiva le da garantías a ellos, pero también es una garantía para nosotros los ciudadanos cuando vamos a ser juzgados por los jueces de la República. Senador Charles Carrera, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes, un saludo a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia. Queda abierto este tema, ¿eh? Esta semana hemos ido abriendo temas que volveremos a enfocar con otros puntos de vista. Este es uno, ¿no?